Buenas noches, les saluda Hilary Aquino, mi carnet es 2021-02734 y a continuación con mis compañeros vamos a dar lugar a la discusión número 3. Mi compañero César va a abrir la discusión con la siguiente pregunta. ¿Qué tal? Mi nombre es César Chávez y mi número de carnet es 2017-08723. Y bueno, la primera pregunta que da inicio a esta discusión es ¿qué es un discurso, ¿no? Para ambos y cómo se crean los discursos. Entonces mi amigo Walter les va a plantear alguna idea. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Walter Gómez, mi carnet es el 2020-01252 y voy a responder acerca del interrogante de mi compañero César. Él nos planteó que es un discurso, ¿verdad? Entonces un discurso es un grupo de palabras que son organizadas de tal manera que van a funcionar para transmitir una idea tanto a nosotros como a al grupo de personas que nos escuchan. Sí, como bien lo explicabas, según Michael Foucault, el discurso es un conjunto, no solo es un conjunto de palabras, sino digamos que es una práctica social, algo que sirve para compartir ideas, pero también para crear nuevas, ¿no? En un ambiente social o en un grupo, pues, donde se tenga alguna interrogante acerca de algo o queremos que surjan nuevas ideas a través de un grupo de personas. Sí, como ustedes lo comentaban, yo pienso que un discurso es pues el conjunto de palabras que van a formar una idea, ¿verdad? Lo que nosotros gustamos expresar de cierta forma. Nosotros nos basamos en una idea y por medio de un discurso comunicamos la idea, la planteamos y de esta forma podemos darla a conocer a diferentes grupos de personas, siempre orientado a diferentes oportunidades o diferentes aspectos, ya sea social, histórico, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, y ahora esto también surge a la segunda interrogante, segunda pregunta, que es ¿por qué el discurso es acción, Walter, para vos? ¿Por qué es acción el discurso? De igual manera, la teoría planteada según Austin nos indica que un discurso de igual manera nos puede servir para excluir o no excluir a un grupo de personas. También podemos agregar que por medio de palabras organizadas, independientemente de contexto, podemos adaptar diferentes tipos de ideas que tenemos para expresar a los diferentes grupos que nosotros vamos a enfatizar, ¿verdad? De igual manera me gustaría agregar que los discursos se pueden plantear de muchas maneras, tanto para personas que no tienen conocimiento en base a un tema, ya que vamos a tomar la iniciativa de poder explicarles cosas que ellos desconocen, o simplemente para reforzar ideas de personas que ya tienen conocimiento acerca de muchos temas. Sí, solo para agregar también, el discurso es acción porque siempre va como formado de alguna orden, por decírselo así, a un grupo de personas, digamos que siempre tiene alguna intención, alguna finalidad, tanto psicológicamente como tal vez en acción, ¿no? En un grupo de personas. Sí, como César comentaba, pues el discurso es acción porque los discursos no solo dicen, hacen, ¿verdad? Podemos verlo en diferentes escenarios, por ejemplo, los políticos que mueven masas de esta forma, que por medio de los discursos ellos plantean diferentes ideas a la población y como lo hemos visto no solo en lingüística nos plantean cómo realizar un discurso de forma gramaticalmente correcto. También en psicología, en cursos como en psicología, nos han dado a entender que por medio de los discursos se puede también llegar a manipular masas. Entonces, por medio de estas ideologías que conllevan los discursos, pues se puede llegar a tener diferentes resultados, depende el propósito que le pongamos a los discursos. Claro. Bueno, y ahora vamos con la tercera pregunta y es ¿qué es una narrativa en los discursos? Bueno, podemos decir que una narrativa en un discurso puede ser la estructura, o es la estructura, por decirlo así, que organiza un discurso. Puede ser, por ejemplo, el inicio,
el conflicto, o sea, lo intermedio del discurso, El nudo. el nudo, ajá, y el desenlace, ¿no? Para finalizar, digamos que ese puede ser la estructura o es la estructura del discurso o la narrativa. De igual manera me gustaría acatar este tema, ya que es esencial, ya que sin una estructura nosotros no podemos dar a conocer lo que queremos expresar a las demás personas, ¿verdad? Es cierto que tenemos un principio, un nudo y un final, pero en base a la estructura nosotros vamos a determinar qué tema vamos a tocar y de qué manera lo podemos desarrollar a las demás personas. Sí, como lo comentaba Walter, creo que la narrativa y la estructura que conlleva un discurso es bastante importante, porque pueden ver incluso hasta cuando hablamos, si uno no expresa una idea de forma concreta y con una estructura y una narrativa correspondiente a lo que uno quiere expresar, uno no va a entender la manera en la que uno va a expresar su idea. Igual forma de como le estamos planteando nuestra discusión a usted, Ligda, si nosotros no planteamos de manera correcta nuestras ideas de cómo queremos expresar lo que nos está pidiendo, usted no va a comprender la idea que nosotros le estamos planteando, por más que nosotros intentemos, porque no conllevan, o nuestras respuestas no conllevan una estructura adecuada, y eso es importante para que cualquier persona pues pueda llevar un orden y una organización a la hora de que puedan plantear una discusión o un discurso, para que obviamente ya lleve en la comunicación. No cuesta entender, ¿verdad? Porque siempre como comunicadores, como comunicólogos, nos hemos dado cuenta que una estructura concreta, una estructura correcta en cualquier forma de diálogo debe ser la correcta, porque nosotros nunca sabemos si el receptor de esta información va a entender la manera en que nosotros queremos expresar las cosas. Entonces depende del emisor poder llevar un mensaje de forma correcta para que el receptor lo reciba de la forma adecuada. Sí, eso creo que es el problema de algunos comunicadores o de algunos proyectos de comunicación en algunas regiones que sean aquí en Guatemala, por ejemplo, en las áreas rurales, que, por ejemplo, algún ministerio o alguna institución pública quiere dar a conocer algún proyecto, por ejemplo, de vacunación o de salud en alguna institución, y asumen que las personas ya saben de eso, ¿no? Entonces, como lo decía Hilary, es importante siempre preparar y conocer el nicho de qué discurso se puede llevar y transmitir a esas personas. Y bueno, vamos con la siguiente pregunta, y es: ¿cómo se elige la narrativa para realizar los discursos? Yo pienso que elegir la narrativa es como contar una historia, ya que tenemos como que tener la idea, el conocimiento de lo que vamos a transmitir. Tenemos que de igual manera saber sobre el tema para poder expresarlo a diferentes tipos de personas. Por ejemplo, yo como me expreso a una persona que sabe bastante, no voy a utilizar el mismo idioma o la misma forma de comentar un tema a una persona que no sabe nada respecto al tema. Entonces, de igual manera, siento que aquí también va también lo de poder adaptar nuestro tema hacia los diferentes grupos de personas o nichos a los que nos queremos enfocar. Uh-huh. Sí, yo considero que, opino lo mismo que Walter. Siento que va a depender mucho del tema que nosotros querramos, y lo vemos mucho en medios de comunicación, por ejemplo. Diferentes medios de comunicación tienden a ser demasiado sensacionalistas o amarillistas, entonces se van por ese tipo de narrativas que son un poquito más escandalosas, porque saben que va a llamar la atención, porque ese es el propósito, llamar la atención. Los políticos se van por manipular las masas de diferente forma, entonces van a orientar la narrativa de su discurso pues a diferentes diálogos que correspondan al público objetivo al que se están dirigiendo. Y pues como lo comentaban mis compañeros, lo mismo, siento que va a depender mucho del tema que nosotros vamos a querer llevar para poder expresar o escoger la narrativa que nosotros queremos. Sí, como decían los compañeros, igual acoto, como decían en la anterior pregunta, siempre se tiene que utilizar los simbolismos adecuados para poder transmitir el discurso o el mensaje que se quiere digamos que realizar en algún grupo de personas o en alguna comunidad.
Entonces, para que sea la comunicación efectiva, ¿no? Y pueda funcionar de la mejor manera. Ujú. Y bueno, la quinta pregunta es los discursos del poder o el poder en los discursos. Yo siento que si lo tratamos de ver de alguna manera positiva para el desarrollo de nosotros, sería utilizar el poder en el discurso, ya que por medio de las palabras o el tipo de acciones que implementemos para nuestro discurso, podemos dar influencias buenas o influencias malas Sí. en las demás personas, ¿verdad? Podemos tomar como por ejemplo las personas que hacen campañas políticas, a veces dan información que no es verdadera con tal de atrapar personas para votos o simplemente pues para apantallar cosas que están sucediendo y que quieren que la demás gente no sepa, ¿verdad? Entonces yo pienso que eso es fundamental para poder hacer que nuestro público pues entienda el mensaje de una manera positiva, ¿verdad? Eso es lo que yo digo. Sí, sí, concuerdo también con Walter, otra vez. Yo también creo que yo siento que debe haber poder en los discursos para hacer un discurso. Yo creo que también el discurso no es solamente tener una buena narrativa planteada, sino que un discurso, o al menos de la forma oral, conlleva bastantes cosas, tipo el lenguaje corporal que uno utiliza. Porque no importa qué tan buen discurso puedas tener, si no sabes, si no tienes una buena entonación o no lo sabes transmitir de la forma correcta, no va a ser el mismo impacto que otra persona que se desarrolla mejor de forma oral. No va a ser lo mismo. Y lo mismo pienso porque ya he visto diferentes personas que pueden tener un discurso escrito de forma increíble, pero a la hora de decirlo en un público no están preparados de forma adecuada para poder decirlo de forma oral, sino que escrito puede ser increíble, pero en otros aspectos como el lenguaje corporal, la dicción, la entonación de la voz, cualquier cosa de esas, de verdad que no se da. A veces son simplemente las personas que tienen facilidad al hablar en un público y que simplemente se les da tan bien que simplemente atrapan a las masas sin siquiera intentarlo. Y le comentaba a mis compañeros antes de grabar este video que alguien puede estarme hablando de naranjas y tomates, pero si de verdad sabe hablarlo de una manera tan interesante, yo le voy a poner atención sin importar lo que me esté diciendo, si es verdad o mentira. A veces es una persona la que ya viene a veces con más facilidad en poder entonar un discurso de forma concreta, que simplemente atrapa al público al que quiere tener. Entonces también pienso eso. Sí, solo para agregar uno de los puntos finales en esta pregunta es que sí, el discurso de manera, para mí, totalitaria tiene un poder grande, porque, como decía Hillary, depende cómo es que se transmita o cómo es que la persona se para al frente a hablar y expresarse a través de un grupo, puede crear una idea o puede crear una idealización de algo, pues. Es, por ejemplo, como un ejemplo que tengo aquí, que dice que en Guatemala el discurso oficial ha invisibilizado a los pueblos indígenas, ¿no? Pero podemos también decir que en época electoral estos grupos indígenas son los que más tienen esa visibilidad de parte de los políticos, ¿no? Y vamos con la última pregunta, y es ¿por qué creen ustedes por qué se habla de ideología en el discurso? Siento que este es un tema muy complicado, ¿verdad? Hasta me dejó un poco pensando. Pero siento que nuestra forma de pensar influye bastante en lo que vamos a decir, ¿verdad? Entonces, yo pienso que es bueno tener una manera de pensar neutra para que al momento de comentar, explicar, exponer algo, pues no se sobreentienda de mala manera y que pues, pueda ser tomado de manera agradable y de una manera acertada nuestro punto de vista, ¿verdad? Sin llegar al punto de atacar a alguien. Sí, también yo creo que un ejemplo perfecto que podríamos poner para esto es lo que no hace mucho pasó con los seguros.
creo que todos tenían una idea distinta y muchos decían que, ay, que unos estaban hablando por su privilegio, que uno porque está bien acomodado puede pagar un seguro cuando uno quiera, y otra gente decía como que no, si para las personas tienen para salir todos los fines de semana o comprar un paquetón o unas chelas porque no pueden comprar por un seguro. Entonces, es como una opinión bastante dividida, pero es lo mismo que nosotros hablamos. Si no se plantea bien una idea, si uno no transmite un mensaje de la forma correcta, el público no va a aceptar lo mismo que tú si tú no sabes transmitirlo. Otro ejemplo que se me viene a la mente es con las creencias religiosas. Mucho en las iglesias, ya sea pastores, ya sea el papa, un padre, lo que ustedes quieran. Si tú vas a una iglesia vas a recibir un sermón, digámosle así, una pequeña homilía, como ustedes le digan, de un padre o un pastor, lo que ustedes quieran, y por medio de ese discurso, porque es un discurso, ellos te transmiten una idea basada en una creencia y una ideología que ellos tienen, te plantean la misma ideología que ellos tienen a ti. Por algo una religión es una creencia, está basada en una misma ideología, porque en la misma religión se transmiten las mismas ideas, y si no se transmiten de formas diferentes, por obvias razones, todos están metidos en una misma religión porque se transmiten las mismas ideologías. En la iglesia a ti te enseñan los 10 mandamientos. Honrar a tu padre y a tu madre, que no robes. Y con la misma ideología, la gente que va a la iglesia, pues lo cree. Entonces también me pongo a pensar en eso, que la misma ideología que tú tienes basada en la idea que vas a discutir, va a ser la misma ideología que le estés plantando a los demás. Si tú me das un discurso racista, si la gente lo toma, se va a volver racista y te va a dar la razón. Si tú me das un discurso clasista, la gente va a tomar esa misma idea y va a seguir el mismo patrón. Entonces, también pienso lo mismo. En cuestiones religiosas, en cualquier tipo de ideología que tú creas, la vas a plantar y transmitir en un discurso. Sí, solo para finalizar, creo que sí, el discurso tiene demasiado poder, ¿no? Como lo decían los compañeros, en distintos ámbitos. Tal vez no creas en lo que te están diciendo a la primera, pero si te lo repiten y te lo vuelven a repetir y te lo saben decir, no te lo saben comunicar, te lo vas a terminar creyendo, ¿no? Es como la religión, o sea, es un ejemplo claro. A veces ni te cuestiona las cosas que te dice tanto el pastor o el padre o el líder religioso. O sea, hay tanto poder en el discurso que tu cerebro se adormece. Sí. Y ya no, solo lo aceptas y dices sí, porque esto es bueno, los 10 mandamientos, pero en realidad esos son los 10 mandamientos. No o sabe. igual en lo político, ¿no? Te repiten, no, es que yo voy a arreglar la infraestructura del país, o conmigo van a haber más hospitales, y te convencen de un punto de que tú te lo crees, pero al final que sí es comprobable, llega al punto que no lo realizan. Entonces, de la misma manera, creo yo que el discurso tiene mucho poder y pues para la persona que lo sabe utilizar y comunicar es una buena arma de convencimiento. Así es. Bueno, gracias, Legra. Gracias, Legra.